Bienvenidos al día 23 de su viaje de meditación. Hoy vamos a explorar una de las lecciones más desafiantes pero liberadoras de la vida. Aprender a aceptar lo que no podemos controlar y encontrar la paz en esa aceptación. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar cosas que están más allá de nuestra influencia. Las acciones de otras personas, el clima, el pasado, el futuro, incluso nuestros propios pensamientos y emociones a veces. Hoy vamos a practicar el arte de soltar, de rendirnos a lo que es y de descubrir la profunda paz que viene con la aceptación. Encuentre su posición cómoda para meditar. Permita que su columna esté recta pero no rígida, su cuerpo relajado pero alerta. Cierre los ojos suavemente o deje que su mirada se suavice hacia abajo. Tómese un momento para establecer una intención para esta práctica. Quizás sea encontrar la paz con una situación específica que le ha costado controlar, o quizás sea simplemente cultivar un mayor sentido de aceptación en su vida diaria. Comencemos con una respiración consciente. Inhale lenta y profundamente y exhale completamente, soltando cualquier tensión. Con cada respiración ya está practicando el arte de soltar, liberando el aliento viejo para hacer espacio para el nuevo. Ahora dirija su atención a su cuerpo físico. Note cualquier área donde pueda estar acumulando tensión, quizás en sus hombros, su mandíbula, su estómago. Estas tensiones físicas a menudo reflejan nuestra resistencia mental y emocional a lo que no podemos controlar. Comenzando desde la parte superior de su cabeza, imagine que respira en cada parte de su cuerpo y libera conscientemente cualquier retención o agarre. Respire en su frente y deje que se alice y suavice. Respire en sus ojos y deje que descansen pacíficamente en sus cuencas. Baje a su mandíbula. Este es un lugar donde a menudo acumulamos el estrés de intentar controlar los resultados. Deje que su mandíbula se relaje y se sienta cómoda. Respire en su cuello y hombros y con cada exhalación déjelos caer y soltarse. Continúe este proceso por sus brazos, sintiéndolos cada vez más pesados y relajados. Respire en su pecho y área del corazón, suavizando cualquier tensión allí.
baje por su torso, su espalda, su abdomen, dejando que todo se suavice y se libere. Finalmente, respire en sus caderas, sus piernas, hasta sus pies. Sienta cómo todo su cuerpo se relaja cada vez más a gusto. Este soltar físico lo está preparando para la liberación emocional y mental más profunda que exploraremos hoy. Ahora, exploremos la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. En verdad, hay muy pocas cosas sobre las que tenemos control completo. Podemos controlar nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestras elecciones en cada momento. Podemos influir en algunas cosas, nuestra salud a través de nuestros hábitos, nuestras relaciones a través de nuestro comportamiento, nuestro futuro a través de nuestras elecciones presentes. Pero hay mucho que no podemos controlar: los pensamientos, sentimientos y acciones de otras personas, eventos naturales como el clima o los terremotos, el pasado que ya sucedió, el futuro que aún no se ha desarrollado, incluso nuestros propios pensamientos y emociones a medida que surgen. Traiga a su mente algo que haya estado tratando de controlar últimamente, quizás una relación, una situación laboral, un problema de salud o incluso su propio estado emocional. Mantenga esta situación suavemente en su conciencia, sin juzgar. Note lo que siente en su cuerpo cuando piensa en intentar controlar esta situación. Siente tensión, ansiedad, frustración. ¿Dónde siente estas sensaciones con mayor intensidad? Ahora, imagine por un momento cómo se sentiría soltar completamente el intento de controlar esta situación. ¿Cómo se sentiría simplemente aceptarla tal como es ahora? Note cualquier resistencia que surja. Esto es natural y normal. Exploremos lo que significa la verdadera entrega. La entrega no significa rendirse o volverse pasivo. No significa que dejemos de preocuparnos o de tomar las acciones apropiadas. La entrega significa liberar nuestro apego a resultados específicos y confiar en el flujo más grande de la vida. Imagínese de pie a la orilla de un hermoso río que fluye. Este río representa el flujo natural de la vida, a veces tranquilo, a veces turbulento, siempre en movimiento, siempre cambiando. Durante tanto tiempo
ha estado tratando de nadar contra la corriente, luchando contra ella, agotándose en el intento de hacer que el río fluya como usted cree que debería. Ahora imagine cómo se sentiría dejar de luchar contra la corriente, darse la vuelta y permitirse fluir con el río en lugar de contra él. Todavía está nadando, todavía está tomando decisiones sobre cómo navegar, pero está trabajando con el flujo de la vida en lugar de contra él. Siéntase relajándose en este flujo. Note cuánta energía ahorra cuando deja de luchar contra lo que es. Sienta el alivio de no tener que cargar con la carga imposible de controlarlo todo a su alrededor. A medida que flota con este río de la vida, se da cuenta de que aún puede dirigirse hacia la orilla cuando sea necesario. Todavía puede tomar decisiones sobre cómo responder a lo que se le presente, pero ya no se está agotando tratando de controlar el río mismo. Ahora trabajemos con esa situación específica que trajo a su mente antes, esa que ha estado tratando de controlar. Imagine colocar esta situación, este desafío, esta preocupación en el río que fluye con usted. En lugar de intentar forzar que esta situación sea diferente de lo que es, practique simplemente estar presente con ella tal como es ahora. Esto no significa que le guste o lo apruebe, simplemente significa que está dispuesto a reconocer la realidad de lo que es. Dígase a sí mismo en silencio o en voz alta: así son las cosas ahora. Puede que no me guste, puede que no lo entienda, pero puedo aceptar que esta es la realidad actual. Note lo que sucede en su cuerpo cuando dice estas palabras. ¿Siente algún ablandamiento, algún alivio o siente resistencia? Ambas respuestas son perfectamente normales. Si siente resistencia, está bien. La resistencia también es algo que no puede controlar. Surge naturalmente cuando se nos pide que aceptemos situaciones difíciles. Puede aceptar incluso su resistencia. Puede permitir que su resistencia esté ahí sin luchar contra ella. Ahora pregúntese: ¿qué puedo controlar realmente en esta situación? Quizás pueda controlar cómo responde. Quizás pueda controlar qué acciones toma o no toma. Quizás pueda controlar cómo se habla a sí mismo sobre la situación.
Concéntrese en estas áreas donde sí tiene influencia, donde sí tiene elección. Sienta el empoderamiento que proviene de enfocar su energía en lo que realmente puede afectar en lugar de en lo que no puede. Aceptar lo que no podemos controlar requiere una profunda confianza, confianza en el proceso de la vida misma, confianza en que hay sabiduría en la forma en que se desarrollan las cosas, incluso cuando no podemos verla desde nuestra perspectiva limitada. Esto no significa que todo lo que sucede sea bueno o que debamos ser pasivos ante la injusticia. Significa confiar en que tenemos la fuerza y la sabiduría para manejar lo que se nos presente y que a menudo hay regalos y lecciones ocultos en nuestros desafíos. Piense en una situación difícil de su pasado, algo que en ese momento le pareció abrumador o injusto. Puede ver ahora cómo esa experiencia contribuyó a su crecimiento, su fuerza, su compasión. Puede ver cómo lo llevó a donde está hoy. Esta perspectiva no minimiza el dolor que pudo haber experimentado, pero puede ayudarle a confiar en que incluso las dificultades actuales pueden servir a un propósito que aún no puede ver. Imagínese rodeado de una presencia cálida y amorosa. Quizás piense en esto como el universo, como el amor divino, como la sabiduría de la vida misma. Sienta esta presencia, sosteniéndolo, apoyándolo, recordándole que no tiene que resolverlo todo por su cuenta. Descanse en esta sensación de ser sostenido y apoyado. Permítase sentir el alivio de no tener que tener el control de todo. Usted es parte de algo mucho más grande que usted y puede confiar en esta inteligencia superior. A medida que comenzamos a cerrar nuestra práctica hoy, tómese un momento para apreciarse por este trabajo valiente. Aprender a soltar el control es una de las prácticas más desafiantes y liberadoras que podemos emprender. Haga un compromiso suave consigo mismo. Cuando se dé cuenta de que está tratando de controlar algo que está más allá de su influencia, hará una pausa y se preguntará: ¿es esto algo que realmente puedo controlar o es algo que necesito aceptar? Si es algo que puede controlar, tomará las medidas adecuadas. Si es algo que no puede controlar, practicará el arte de soltar, de rendirse a lo que es, mientras permanece abierto a cómo puede responder con sabiduría y compasión. Recuerde que esto es una práctica, no necesita ser perfecto en ello.
Cada vez que se sorprende tratando de controlar lo incontrolable y elige soltar en su lugar, está fortaleciendo su capacidad de paz y libertad. Comience a traer un movimiento suave de nuevo a su cuerpo. Mueva los dedos de las manos y los pies. Respire un poco más profundamente, sintiéndose regresar a la conciencia ordinaria mientras lleva consigo este sentido de aceptación y paz. Cuando esté listo, abra lentamente los ojos. Antes de regresar a su día, repítase estas palabras. Suelto lo que no puedo controlar. Me enfoco en lo que puedo influir. Confío en la sabiduría del desarrollo de la vida. Estoy en paz con lo que es, mientras permanezco abierto a lo que podría ser. Respire profundamente una última vez, sintiéndose enraizado y centrado, llevando consigo la libertad que proviene de soltar. Gracias por esta práctica. Nos vemos mañana para el día 24 de nuestro viaje juntos, donde exploraremos la confianza tranquila y el sentarse en su propio poder.